Muy bien, hermanos, quisiéramos pedirles un favor. Queremos ver si nos pueden enviar algún mensaje para ver si se está escuchando, en este caso, la voz. Sí, algunos nos comentan que se ve la imagen, pero no se escucha el audio. Entonces, háganos el favor de mandarnos un mensaje para ver si se está escuchando la voz, para poder continuar. Si estamos escuchando la voz, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12. Confirma, a ver, por favor, con tus familiares, si se está escuchando la voz. Muy bien, solamente estamos esperándolos para ver que nos comuniquen si sí se escucha la voz o no se escucha, para hacer las adecuaciones. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, sí, ya tenemos señal. ¿Sí se escucha? Nada más estamos esperando que nos comuniquen si sí se escucha la voz, hermanos. Okay, todo bien, hermano. ¿Sí? ¿Ya se escucha bien la voz? Ok, vamos a hacer una oración, hermanos. Digo, una cosa es que seamos torpes nosotros para transmitir y otra cosa es que estén pasando cosas. Queremos invitarlos para que puedan cerrar sus ojos ahí en su lugar y vamos a hacer una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque sabemos que tú eres el dueño de todo cuanto se mueve en la tierra y todo cuanto vuela en los aires, Señor. Padre amado, todas las cosas, dice la Escritura, que están sujetas, Padre amado, a ti, sean tronos, principados, dominios, potestades. Hoy pedimos, Señor amado, que la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, que la autoridad que has derogado, Señor, a tu iglesia, Padre, en sujeción a tu palabra, en sujeción a tu persona, porque tú eres nuestra cabeza, pedimos que se pueda, Señor amado, establecer en este lugar. Queremos hoy oír tu voz. Señor, omite toda palabra, omite toda interferencia, Señor. Padre amado, te pedimos, perdona nuestra torpeza, Señor, y concédenos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Que este sea un momento crucial para tu iglesia, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Amén. Si en dado caso que no se escuche, por favor, háganos llegar algún mensaje para hacer las adecuaciones pertinentes. Nos es de mucha importancia que el mensaje pueda quedar grabado y sobre todo en su corazón de usted. Vamos a abrir nuevamente la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 12. Hoy titulamos este estudio como que maestros a otros. Ese es el título de este estudio. Nuestra base bíblica es el libro de Hebreos capítulo 5, verso 12. ¿Sí? Dice la Escritura en el verso 12, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la Escritura. Tenemos nosotros una carta escrita por alguno de los apóstoles, ya sea Apolos o ya sea el apóstol Pablo, pero ya este año, hermanos, corría el año 69, cuando no había ningún problema en el tiempo del Imperio Romano, no existía ningún problema el ser judío. Ellos no tenían ningún problema. El problema que tenían los ciudadanos de aquel tiempo era ser judío pero cristiano. Era ser judío y haber sido partícipe de la gracia redentora. Era ser de ciudadanía judía, ¿verdad? O en este caso de alguna otra ciudadanía, pero haber experimentado el nuevo nacimiento. Ese era el problema, porque siempre ha sido ese el problema, hermanos. El problema siempre ha sido una lucha ancestral, una lucha espiritual, ¿verdad? Desde antes de la fundación de los mundos, donde los caídos están obstinados y han perseverado en su propósito de destruir la simiente de Dios, de echar por tierra los planes de Jesucristo. Siempre ha sido su objetivo. Y obviamente han usado hombres como también el Divino Espíritu Santo
Nuestro amado instructor también ha usado hombres y se ve solamente esa lucha tan lejana, ¿verdad? Tan lejana, donde se está peleando para establecer el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es por eso que en este sermón nosotros podemos aprovechar para pedir una disculpa por todas las torpezas que cometemos, porque muchos de nosotros no somos de alguna manera, en este caso, sabios para esto de la tecnología. Estamos hablando que la tecnología a muchos ya nos pasó, ya no entendemos muchas cosas, más bien nunca las hemos entendido. Pero no es justificación, por eso estamos pidiendo una disculpa pública. Perdónenos, hemos tratado de hacer nuestro mayor esfuerzo. Deseo de todo corazón que después de este mensaje el Espíritu Santo llame a los que son capacitados en estas áreas, en esta tecnología, para que ellos puedan meter la mano y entender el trabajo tan importante que ellos juegan, el papel tan importante que juegan en esta parte, en esta generación donde se le permite a cada uno de los nacidos de nuevo fungir su labor en el reino de Dijimos que era el año 69 y los judíos de aquel tiempo, cristianos, estaban bajo una feroz, bajo una tenaz persecución, ya que Nerón, un hombre instruido, decíamos hace un rato, por Séneca, instruido por el amor de su madre, ¿verdad? Instruido por el amor de algunos de su generación, una influencia tremenda, un hombre que a muy temprana edad comenzó a ser capacitado, era parte de la nobleza, y vemos que este hombre tenía un problema de carácter, era un rencoroso de primera, un desestabilizado emocional, pero que tenía un gran odio por el cristianismo, siendo no guiado por el Espíritu Santo y no renacido, ¿verdad? De nuevo, vemos que era un hombre usado por el diablo. Y nosotros entendemos que en ese tiempo el apóstol comienza a escribir esta epístola, esta carta a los hebreos, esforzándose el apóstol, apelando a sus sentimientos, apelando a su conocimiento experimental, apelando a la victoria en Cristo. Les habla de su nuevo nacimiento, les hace ver que Jesucristo es de alguna manera el autor de nuestra fe, les hace ver que de alguna manera es el sumo sacerdote, apela a la tradición, ¿verdad? La historia les dice, oye, según el orden de Melquisedec, y él empieza a describir, todo este trasfondo histórico, espiritual que ellos habían atravesado. Aún les recuerda el tiempo en que ellos se habían convertido y cómo ellos habían sido despojados de sus bienes, algunos de ellos habían perdido a sus familiares, algunos de ellos se habían confesado como peregrinos y extranjeros. Está esforzándose de manera habilitado por la gracia, el escritor del libro de los Hebreos, y apela a una parte donde él se da cuenta que los tobillos espirituales de estos hebreos están a punto de salirse, porque en el capítulo 5, él les habla acerca del peligro de la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, él les está hablando de todo este bagaje espiritual, histórico, les está diciendo que ellos tienen que estar firmes porque han sido plantados en la simiente bendita, ¿sí? Pero él les empieza a marcar llamémosle así, un área muy particular que ellos están descuidando y que obviamente está retrasando el avance del reino de Dios. Y queridos hermanos, lo quiero decir con respeto. Tristemente, para la iglesia de este siglo, para esta iglesia y para este tiempo que estamos nosotros viviendo, es muy difícil porque nos han alcanzado los tiempos proféticos, los tiempos apocalípticos, donde nosotros nos damos cuenta que somos parte de este escenario apocalíptico y donde de mucho depende de nosotros la actitud, la madurez, el tomar decisiones, el tomar responsabilidad o sencillamente apacentarnos y dejar que corra de alguna manera la historia, ¿verdad? Dejar que corra la responsabilidad sobre de otros y nosotros acomodarnos. Mucho depende. Por eso creo que este mensaje, al orar a Dios, el Señor pone en mi corazón este verso y quiero por favor pedirte que tú puedas familiarizarte con la Escritura, que tú puedas aplicarte el mensaje, que tú puedas encontrar la parte que Dios quiere para ti, para que tú puedas ser ayudado y tú te puedas dar cuenta dónde está el error. Porque vemos que el apóstol les dice, porque debiendo ser ya maestros, en el verso 12 del capítulo 5 de Hebreos,
les hace de alguna manera una aseveración. Él les dice que esta gente había sido bien instruida. Fíjate nada más, debiendo de ser maestros después de tanto tiempo. Número 1, les dice, ustedes han sido bien instruidos. Ustedes, de alguna manera, en las doctrinas del Evangelio, se les ha abierto los ojos. Se les han explicado cuál es el fundamento de la doctrina de Cristo. Ustedes han conocido el bautismo en el Espíritu Santo, no solo en agua, no solo el compromiso, sino aún el ser bautizados con el Espíritu Santo. No solo eso, sino ser llenados con el Espíritu Santo. Ustedes lo han conocido. Ustedes tienen promesas, ustedes han tenido revelaciones del siglo venidero. Han experimentado todas y cada una de esas bendiciones que el Espíritu Santo les da. Pero les dice a ellos, dice, fíjate nada más, que ellos estuvieron bajo la influencia, bajo la instrucción de gente como el apóstol Pablo, gente como Pedro, de los mismos apóstoles que fueron testigos oculares, presenciales de la gloria del Señor. Dice, ustedes estuvieron bajo esa influencia. Y no solo eso, aún después de la resurrección de nuestro Maestro, a los 50 días en el Pentecostés, el bendito Espíritu Santo bajó y entró dentro de ustedes. Por tanto, todo ese contexto benéfico, todo ese contexto de alguna manera de beneficio espiritual, los responsabiliza para una cosa: ya debieran ser maestros. Hermanos, quiero decirles, algunos de ustedes llevan 15, 20, 30 años, 40 años, y muchos de ustedes estuvieron instruidos bajo los pies de hombres piadosos, hombres que tenían revelación de Dios, hombres que conocían doctrina, hombres que tenían ministerios poderosos. ¿Y sabes qué? Es lo mismo, está pasando lo mismo. Dice aquí que de alguna manera, número 1, tienes que entender esto, número 2, perdón, que Dios sí toma en cuenta el tiempo y las ayudas que Él le ha dado a cada ser humano para que se pueda cumplir el propósito de su existencia en el reino de los cielos. Escucha, Dios sí toma en cuenta, ¿sí?, el tiempo y las diferentes ayudas, ya sea espirituales, ya sea humanas, ya sea económicas, ya sea afectivas, ya sea emocionales, ya sea inclusive de llevar un evangelio, de llevar un cristianismo como el que menciona Timoteo, donde dice para que vivamos quieta y reposadamente. No es lo mismo haber escrito el libro de los Salmos en medio de persecución, en medio de que el loco de Saúl persiguiera a David, de que los filisteos estuvieran acechando la vida de David, de que un hombre perverso, egoísta, avaro, como el esposo de Abigail, no quisiera ayudarle. No es lo mismo escribir el libro de los Salmos en ese tiempo, en ese bagaje de espiritualidad, que escribir el libro de los Proverbios o el libro de Cantares en un tiempo de santo reposo que llevó el hijo de David, Salomón. No es lo mismo. Y el Espíritu Santo le está diciendo a este pueblo, después de mucho tiempo, ustedes ya debieron de ser maestros. ¿Quién es un maestro? Un maestro es el que tiene la capacidad de transmitir su conocimiento. Hablando en el sentido bíblico, un conocimiento experimental, un conocimiento, ¿verdad?, en este caso intelectual, un conocimiento espiritual. Ese es un maestro que tiene la capacidad de transmitirlo. Bueno, quiero decirte, vamos a ver un ejemplo. Hechos 22. En el libro de los Hechos, vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta y tú puedas identificarte hoy, en esta tarde, con esta porción de las Escrituras. Porque precisamente por eso se dan las cosas como se están dando. Quiero poner como ejemplo esto que acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Donde queremos transmitir de la mejor manera, donde queremos organizarnos, donde queremos hablar de tecnología o hacer uso de la tecnología, pero realmente nos hemos quedado cortos. Realmente muchos de nosotros pudiéramos habernos capacitado, debiéramos habernos capacitado, porque hoy tenemos una internet que ofrece tutoriales, hoy tenemos de alguna manera hermanos que tienen esa educación, que tienen esa experiencia natural, ese conocimiento natural, mas sin embargo se han hecho tardos para oír, mas sin embargo no son maestros, no le han enseñado nada a nadie, y eso es una gran maldad. Capítulo 22, en el verso 3.
Fíjate lo que dice el apóstol. Apóstol Pablo, yo de cierto soy judío. Número 1, era ciudadano de un pueblo que fue escogido por Dios, al cual se le dieron las tablas, ¿verdad? Las leyes en tablas de piedra. Un pueblo que fue seleccionado en medio de todos los pueblos por gracia. Número 1, era judío. Número 2, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era parte de la propiedad, del territorio, del imperio más grande de aquel tiempo. O sea, tenía la garantía del conocimiento, del poderío, era el emporio, este imperio romano. Fíjate cuántas garantías tenía, beneficios tenía Pablo. Pero criado en esta ciudad, no fue criado en Chimalhuacán, no fue criado en Nezahualcóyotl o de Tepito, no. Fue criado en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el conocimiento, donde estaba de alguna manera el bagaje histórico, ¿verdad? El bagaje espiritual, todo el conocimiento y la presencia de Dios, sobre todo en el templo. Allí fue creado. Fíjate cuántos beneficios, voy a ir mencionando. Siguiente beneficio, instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Ahora, la palabra instruir es comunicarle a alguien sistemáticamente el conocimiento o la enseñanza. Todos estos beneficios recibió el apóstol Pablo. Yo pregunto, ¿qué esperaba el Dios del cielo de la vida del apóstol Pablo? ¿Que se hiciera tardo para oír? ¿Que fuera un cristianito de esos que en lugar de sacar toda la experiencia que ya Dios le dio, todos los beneficios, que quisiera todavía que le dieran su mamilita con verdades espirituales? ¿Tú crees que eso esperaba el Señor de los ejércitos del apóstol Pablo? Claro que no, ya le había dado muchas cosas. Hermanos, a muchos de ustedes Dios les ha dado muchas cosas. Y todavía quieren andarse reuniendo, que les vayan a predicar, que por favor los inviten a una reunión. Hermanos, vergüenza les debería de dar. Y no hablo de los que se comunican por primera vez. Yo no estoy hablando de los que apenas van empezando. Yo no estoy hablando de ti. Yo estoy hablando de los hermanos que después de mucho tiempo ya deberían de ser maestros, dice la Escritura. De ellos estamos hablando. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de ti que llevas 10, 20, 30 años. Que tuviste de alguna manera beneficios espirituales a más no poder. ¿Cuánto tiempo como Iglesia de Jesucristo en Chimalhuacán? Dios hablando los mensajes de domingo, domingo por la mañana, domingo por la tarde, el martes en el discipulado, el miércoles en la reunión general, el viernes en la velada de oración, el sábado todos los días con los de nuestras casas levantando nuestros altares. Yo te pregunto, ¿qué no es suficiente beneficio? ¿No es suficiente conocimiento? ¿Qué crees que espera Cristo de ti, hermano? De ti, estoy hablando de ti. ¿Qué espera Cristo de ti? Después de mucho tiempo, deberían de ser maestros. Es lo que dice. Vamos a ver Hechos 4:13. Capítulo 4, verso 13. Dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban juntos y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús fue mártir. ¿Qué se supone que el maestro le enseñó a Juan y a Pedro? A ser mártires. Eso esperaba Jesús. ¿Habían estado con él? ¿Cuántos beneficios habían tenido? Después de mucho tiempo, 3 años y medio, el conocimiento eterno caminando por la tierra, apapachándolo, recargándolo en su pecho, llamándole la atención tiernamente. ¿Qué esperaba? Que fueran maestros. Entonces es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevas tú, entre comillas, caminando con Cristo? ¿Cuántos maestros han pasado por tu vida? ¿Cuántas películas has amontonado en tu casa? ¿Cuántas predicaciones no ves? Muchos de ustedes se han vuelto diestros en el internet y se meten a grupos y bajan predicaciones y hoy escuchan una, en la tarde escuchan otra, mañana otra y se han de alguna manera conectado, quién sabe con cuántos. Son todos unos maestros. Pero una cosa te digo, hermano, Dios está pidiendo, quiero que entiendas esto. Lucas 12:48, por favor, vamos a ver Lucas 12:48. No es una predicación de condenación, es una predicación de, llamémosle así, de urgencia, donde Dios está pidiendo que por favor ya seas maestro. Es lo que está pidiendo Cristo, me está pidiendo a mí, Aurelio, sé maestro.
verso 48, mas al que sin conocerla, hablando de la voluntad, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, por favor, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso vemos un apóstol en una urgencia. Dice la Escritura, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Vemos un Pablo que aprendió fielmente de su maestro, del cual dice el libro de Isaías el profeta, dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado entre los hombres. Y vemos un Pablo que se daba cuenta de la condición de la iglesia. Te puedes imaginar la gran persecución de Herodes. Hermano, la persecución no está lejos de nosotros. Hermano, ellos han trabajado por muchos años. Ellos de alguna manera en el 2015, hermano, ellos hicieron de alguna manera un programa donde ellos ya habían dichonos públicamente que esto del coronavirus iba a venir. Esto solamente es como un simulacro, donde ellos están intentando mantenernos resguardados en nuestras casas, donde nos pusieron cubrebocas para taparnos la boca y hacernos entender, tienes 1,5 metros de distancia, porque si están todos juntos no los puedo ubicar con la cámara. Hoy a través de la cámara ubicaste mis calcetines, mis tenis rotos, ubicaste todo eso. Bueno, ellos van a tratar de ubicar tu cara, ellos van a tratar de ubicar todo de ti. Entiéndelo. Por eso la predicación va en ese sentido. Hoy la predicación tiene un matiz. Hoy la predicación está llamando a aquellos que han recibido mucho, aquellos que han tenido mucha instrucción, aquellos que han sido beneficiados con apóstoles, con profetas, con predicadores. A ellos va la predicación. Yo no estoy hablando de ti, pequeño bebé. Para eso estamos los ministros, para poderlos apapachar, para prepararles un biberón, ¿verdad?, de varias onzas y dárselos a comer a la hora que tengan hambre. Pero estamos hablando de los hermanos que ya llevan tiempo, porque aquí dice, vuelvo a leerlo por favor, Lucas capítulo 12, verso 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, al que no conocía la voluntad de Dios, al que no se le dieron privilegios, al que no le pusieron maestros capacitados, adiestrados, a esos dice, van a recibir cosas de azotes dignos, no muchos, pero dice aquí, con respecto a los que ya debieran de ser maestros, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, tú tienes que tener en cuenta esto. No importa qué tanto huyas. Quiero decirte, Dios sabe cuánto te ha dado. Dios conoce todos los tiempos, todas las oportunidades, todas las ayudas que Dios te ha dado. Particularmente, no podemos ya más seguir dándole mamila a los que ya bigotones, barbones y todavía quieren estar en la cuna. No se le puede dar ya más eso. Ya hay que sacar los empujones de la cuna. Ya tenemos que hacer algo. Dice por favor, libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 6. Si no encuentran los versículos, solamente apúntenlos, después los estudiará. Le convendrá apuntarlos y estudiarlos, orarlos, ayunar, meditar, cotejarlos con su vida, Perdón, que usted busque, que realmente pueda usted estar consciente que está entendiendo la verdad y que la verdad lo está cuajando. Dice por favor 1 Pedro capítulo 3 verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí vemos que ha habido mujeres hablando en esa área muy particular e importante de la iglesia, hablando de las costillas, de las ayudas idóneas, hablando de las solteras que de alguna manera tienen cuidado de las cosas del Señor, hablando de esas maestras del bien. ¿Cuántas de ustedes han sido bendecidas con una madre espiritual, con una madre natural, con una tía, con una abuela? Oí el testimonio de un individuo que dice que su abuela oraba por él, hasta oró para ponerle el nombre, le puso su nombre, influenció sobre la madre, y oró por él. La abuela ya no alcanzó a ver su conversión de él, pero él se convirtió. Dios le está usando, Dios le salvó, Dios le llamó al ministerio. ¿Cuántas mujeres de ustedes han estado bajo la influencia de una mujer piadosa? ¿Cuántas de ustedes no han estado bajo la influencia de una Jezabel, sino han estado bajo la influencia de una Abigail?
Han estado bajo la influencia de una Débora, bajo la influencia de una Sara. ¿Sabes qué pide el Señor? Ya levántate, hermana. Ya levántate y da de lo mucho que te han dado. Dáselo a las jóvenes. No hay otra herramienta que Dios haya escogido para ayudar a las jóvenes. Ten piedad de las jóvenes. Ten misericordia de tu alma. Ten misericordia de esa área tan adolorida, tan resquebrajada, tan débil que tiene la iglesia, la juventud en el área femenina. Dice la Escritura que de mucho que te han dado, ya deberías de ser maestra. Vergüenza te debería de dar todavía querer que te den tu mamila, tu leche espiritual. Entonces es muy importante, soy muy enfático. No estoy hablando del que va empezando, no estoy hablando del que se acaba de alguna manera de convertir o está interesado. Yo no estoy hablando de ti. A ti Cristo te ama, a ti Cristo de alguna manera quiere perdonar tu pecado, a ti Cristo te sostiene en sus brazos, a ti Cristo te mira con amor. También a los que ya están cayudos y viejos, también los mira con amor, pero está demandando que ya sean maestros, está pidiendo eso. Entonces dice la Escritura, por favor, 1 Corintios capítulo 10, veamos un versículo más. En el capítulo 10, en el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Fíjate nada más esta generación. 40 años de oportunidades. Milagros tremendos. Con brazo fuerte fueron sacados de Egipto. Se les puso a Moisés, fiel sacerdote en la casa de Dios. Se les dio un Aarón que hablaba bien. Se les dio una María profetisa. Se les dio un Josué, un caudillo que conquistó la tierra y la entregó. Se les dio un Caleb, un hombre cuyo carácter era como de un perro fiel. Fíjate nada más. Pero ¿sabes qué? A pesar de que fueron bautizados, a pesar de que comieron el mismo alimento espiritual, a pesar de que bebían la misma bebida espiritual, ¿sí? Y Cristo los seguía. Aquí dice que la roca era Cristo y la roca los seguía. Con todo y eso dice el verso 6, por favor el verso 5. Mas de los más de ellos no se agradó Dios. Los más de ellos no fueron maestros. Los más de ellos se empacharon de tanta bendición. Los más de ellos se indigestaron y terminaron vomitando la bendición cuando se les había dado para su bendición, para que ellos fueran maestros de otros. Ese es el título del estudio, maestros de otros. Entonces es muy importante. Aquellos a los cuales se les ha dado mucho, mucho se les va a demandar. Gálatas 2. Dios está consciente cuánto te ha dado y cuánto me ha dado. En el capítulo 2 del libro de Gálatas, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse, fíjate nada más, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Hablando de Pedro, hablando de Santiago, hablando de Juan, hablando de cada uno de los apóstoles, las columnas de la iglesia. Dice que Dios estaba consciente de la reputación que les había de alguna manera ganado el haber andado con Jesucristo. Dios está consciente. Hechos 20:17, por favor. Entonces quiero decirles, hermanos amados, todos ustedes cuya vida ha tenido una caminata a la luz de algún misionero, a la luz de un pastor, a la luz de un profeta, a la luz de un evangelista, a la luz de un maestro, a la luz de un anciano espiritual, hermanos, Dios les está demandando mucho. Dice, por favor, capítulo 20, verso 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 28, por favor. Del mismo capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sobrevedores, gente que está arriba viendo con capacidad, con ojos espirituales, dice, como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Dios conoce las oportunidades y conoce toda la buena instrucción que le ha dado a cada uno de nosotros. Dios lo conoce. Quédate con esa verdad. Aquellos que habían sido bien, de alguna manera, instruidos en la verdad, ¿verdad? Deberían de ser maestros a otros. Quizás no de manera pública, porque no todos tenemos la misma habilidad, pero al menos en privado. Hermanos, la instrucción del Señor fue una y bien clara. Esos que viven cerca, que son vecinos, que viven a una cuadra, júntense, oren. Si alguno trae revelación, si alguno trae salmos, si alguno trae canción, cántico espiritual, hágase todo para la gloria de Dios. Ya estaba la instrucción. Quizás no eres capaz de dar una predicación ante 10, ante 100, ante 50. Ok, está bien. Pero mínimo en privado. Caray, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Ya no es a una congregación, a los tuyos. Porque ya llevas mucho tiempo. Hechos 5:42. Por favor, hermanos, no salgan con que quieren reuniones y todavía que les sigan preparando la lechita. No, hermanos, ya no. Ya, después de mucho tiempo, ya debiste de ser maestro. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, como ya eran maestros, como habían recibido mucho, como habían sido ganados, bendecidos con ayudas tanto económicas como de tiempos pacíficos, como maestros que les enseñaran. Entonces todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, una cosa tenemos que entender: la palabra de Dios era predicada a tiempo y afuera de tiempo. No es que les era predicada, no, ellos ya la predicaban. Y reitero, no tienes la capacidad para hacerlo públicamente, está bien, Dios lo entiende, pero privado. Oye, en la microbús, oye, en las tortillas, oye, ahí de alguna manera en tu barrio, en tu vecindario, caray, ¿no lo puedes predicar? Entonces, vemos que este tipo de hermanos, aún inclusive, estamos hablando del año 69, donde el mismo templo, ¿verdad? Porque en el 70 fue cuando lo destruyeron. Por ese tiempo, hermanos, ellos, de alguna manera, cuando Cristo viene, los bautiza en el Espíritu Santo años antes del 70, ellos están predicando la palabra y, ¿sabes qué? Expuestos de manera pública a los enemigos, porque ellos se habían hecho enemigos, en este caso, del sistema de gobierno, de la bestia. Bueno, no es diferente con nosotros. En breve seremos enemigos número 1. En breve, de alguna manera, nosotros seremos predicadores clandestinos. ¿Por qué? Porque de alguna manera las cosas han cambiado. Y vemos que dice, vuelvo a leerlo, por favor. Y todos los días en el templo y por las casas, Entonces, públicamente lo hacían, aún exponiéndose al enemigo número 1. Y 2, por las casas. Vemos que este tipo de personas eran fieles. Vemos que este tipo de hermanos, de alguna manera, no estaban esperando que fueran a su casa. Ellos visitaban a los que habían sido libertados en Cristo. Ellos visitaban a los que estaban a cargo de ellos. Ellos visitaban, de alguna manera, a las familias que necesitaban una instrucción de acuerdo a su necesidad. Ellos visitaban, hablaban con los niños, hablaban con las mujeres, hablaban con los que tuvieran necesidad. Caray, hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Dices, no se da uno abasto. Caray, Dios quiere darte el privilegio de que uses lo que sabes. ¿Qué es lo que predicaban? Dice aquí, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es lo que dice. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos estaban, de alguna manera, invitando a la gente que enseñaban para que recibieran a Jesús como su príncipe, como su salvador. Ellos le hablaban de la resurrección de Jesucristo. Ellos hablaban de los beneficios del evangelio. Ellos no se predicaban a sí mismos, predicaban a Cristo. Estaban hablando de alguna manera que Él era el que tenía la llave de la muerte y del infierno. No se predicaban a sí mismos. Le hablaban de que Cristo era un amigo fiel,
les hablaban de que él era el esposo que las 10 vírgenes esperaban. Ellos estaban haciendo de esta predicación su negocio, su razón de vivir. No que no trabajaran, no que no durmieran, no que no se pudieran casar. Algunas, sin embargo, se les decía que era bueno por causa del tiempo que se estaba viviendo que ni se casaran. Pero podían, decía, si alguno juzga que su hija está mal, de alguna manera ha pasado de tiempo y ella necesita casarse, que se case, no peca. Y si no quiere casarla, pues no la case, no peca tampoco. Pero eso no era el tema principal, eso no era el eje principal de sus vidas. El eje principal era que todos los días, en el templo o por las casas, ellos predicaban a Jesucristo. ¿Por qué? Número uno, Dios llevaba la contabilidad de cuántas veces les había dado beneficios para aprender. Dios llevaba la contabilidad de cuántos maestros y profetas les había mandado. Caray, era justo, hermanos, que Dios esperara que ellos fueran maestros. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que vamos nuevamente al libro de Hebreos, porque aquí vamos a ver la causa por la cual este tipo de personajes no dieron el ancho, ellos se quedaron cortos. Capítulo 5, por favor, del libro de Hebreos. Fíjate lo que dice. Hay un comentario muy importante. Capítulo 5, verso 12 dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora vamos a ver, esta es la actitud, esta es la consecuencia que había venido sobre sus vidas. Debían de haber enseñado ya la palabra, pero ellos estaban esperando que alguien se las viniera a enseñar. Se me hace como todos los de este tiempo. Cuando me decía un individuo, cuando ya organiza las reuniones, abre la iglesia, ya predícanos. Hermano, es un mañoso que ni siquiera su Biblia tiene a la mano. Desde que empezó la pandemia, ¿quién sabe dónde la dejó? Yo pregunto, ¿es correcto? Ya lleva tiempo, debía de ser maestro, y sin embargo tiene necesidad que otros le enseñen. Dice en el verso 11, acerca de esto, capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, todos juntos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este es el problema de la iglesia. Por eso quieren todavía sus reunioncitas. Por eso, ay, invítame por favor, dame la dirección, ¿dónde te estás congregando? Hermano, la vergüenza te debería de dar, ya llevas años. ¿Ya que te quieres congregar? Ya deberías de abrir una reunión en tu casa. Ahí con tu compadre, con tu amigo, ahí deberías de abrir una reunión ya para enseñar a otros. A mí eso es mucha, el trabajo es mucho. Dice aquí que ellos se hicieron tardos para oír. La palabra tardo es ligero. Habla de un color opaco. Habla de una actitud apagada. Ellos eran personas que oían de manera ligera, sin compromiso, de manera descuidada. Tenían un entendimiento ligero, tardo para entender, tardo para creer. Fíjate nada más, eran débiles, enfermizos para creer, enfermizos de entendimiento en las cosas espirituales. Pero a mí me llama mucho la atención, porque muchos de ellos, aunque no habían terminado las primeras instrucciones que se les podían dar en el conocimiento secular, eran muy buenos para hacer cuentas. ¿Qué hacen muchos de ustedes? Son muy buenos en sus negocios, son muy buenos para hacer de alguna manera su labor, se las ingenian. O sea, no es que tengan un problema natural, su problema es espiritual. No es un defecto, una fragilidad natural, su problema es un pecado de flojera. Se hicieron tardos para oír. En el libro de Romanos 10, 17, por favor. ¿Cómo es eso de que ellos se habían hecho tardos para oír? ¿Cómo es eso de que tenían una debilidad para entender las verdades espirituales? ¿Cómo está eso? Capítulo 10, verso 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A ver, hermanos, ¿por qué se habían hecho tardos para oír? ¿Por qué?
Eran gente que no estudiaba las Escrituras. Eran gente que no tenía fe. Pero ¿cómo se puede tener fe si no se comunica uno con Cristo? ¿Cómo se puede tener fe si no estudias a Cristo, si no comes de Cristo, si no respiras a Cristo? ¿Qué importa que te digan que eres un fanático? Tú sabes, bendito fanatismo. Dice el libro, por favor, vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, en el versículo 10, capítulo 17, verso 18. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá, ¿qué dice? Para sí en un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, verso 19, y lo tendrá consigo. No dice que lo va a dejar en su trabajo, no dice que se le va a olvidar en el carro de su compadre, no dice eso, la copia va con él. Es una vergüenza que para muchos de ustedes el teléfono no se les olvida, pero la Biblia ni siquiera la llevan a donde van. Pueden llevar muchas tonterías, pero la Biblia se les olvida, ni siquiera vive en su corazón. Fíjate lo que dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida. ¿Cómo crees que tu hijo va a aprender a temer a Jehová? O sea, hay veces se levanta a orar, hay veces no se levanta, hay veces lee, hay veces no lee. ¿Cómo crees que va a tener temor de Dios? Eres responsable si ese pequeño de alguna manera se vuelve un pagano, un demonio. Eres responsable. Madre, tú eres responsable. Porque tu responsabilidad es ver que todos los días, sin hacer acepción de personas, no importa si viene tu abuelita, no importa si viene toda la banda, no importa que quieran pizza, no importa nada de eso. Una cosa es real, ellos necesitan todos los días leer las Escrituras como tú lo necesitas. Porque aquí lo dice. Dice, y lo tendrá consigo, verso 19, y leerá en él todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Por qué se hicieron tardos para entender, para aprender? No leían, eran descuidados, eran de alguna manera despistados, eran gente floja, mañosa, perezosa, religiosos. Eso es lo que eran. Dice, leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Cómo se podía poner por obra? ¿Cómo se puede ser maestro? Estudiando. ¿Cómo te has recibido, querido hermano, que estás ahí viéndome a través de la cámara, del otro lado de la cámara? ¿Cómo te recibiste? ¿Copiando? ¿Llevando tus acordeones? ¿O poniéndote a quemarte las pestañas? ¿Estudiando tus libros? ¡Qué vergüenza! Puedes estudiar libros escritos por manos pecaminosas y el libro de Dios, la palabra de Dios que Dios la creó, ni siquiera la entiendes ni la comprendes. ¡Qué vergüenza! Por eso muchos se han hecho tardos para oír y quieren todavía sus reunioncitas. No están pidiendo, por favor, que ya se abra la iglesia. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia está en mi casa, la iglesia está en la tuya, la iglesia está en las calles, la iglesia está donde quiera que se junte el cuerpo muerto. Ahí se juntarán las águilas, dice la Escritura. Pero no, hermanos, nos hemos hecho tardos para oír. ¡Qué vergüenza! Dice Deuteronomio 6, por favor. Capítulo 6, en el verso 6. Capítulo 6, verso 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La traducción es, estarán frescas. Pero caray, estás fresco de tanto dormir, pero la palabra no está fresca en ti. Estarán frescas. ¿Qué dice? Estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tu corazón, en tus puertas. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, su voluntad, estarán en tu voluntad, gobernándote y guiándote. Por eso se hicieron tardos. Por eso no eran maestros. Por eso cuando decía comparte algo, estaba tartamudeando. No saben ni siquiera dónde están los libros que va a compartir. Está seco. Entonces es muy importante
cuán desanimado, cuán decepcionado estaba el apóstol y sobre todo Cristo de estos hermanos. Porque él tenía una expectación. Hermano, ¿quién no tiene una expectación? Tienes su negocio, le has invertido mucho, le has de alguna manera llegado todo lo que necesita tu negocio. Has visto de qué manera puedes suplir todo lo que necesita tu negocio y a la mera hora ni siquiera sacas ni una décima parte de lo que has invertido. ¿Quién no estaría decepcionado? ¿Cómo crees que se siente Cristo con ustedes, hermanos cayudos, mañosos, que ya tienen tiempo y han tenido muchos maestros y llevan años? ¿Cómo se siente Cristo? Que todavía te estás tropezando porque no te saludan, que te estás tropezando porque no te enviaron una invitación a Facebook para que te conectaras. Todavía te tropiezas por esas tonterías. ¿Cómo se sentirá Cristo? Quiero decirte, los oráculos de Dios tienen principios, los básicos principios, para aprenderse. Y también los misterios que hay en las Escrituras tienen principios básicos que cuando nosotros los investigamos, entonces estamos completos, estamos firmes en la buena y perfecta voluntad de Dios. Pero caray, ni siquiera lo básico. Dice que tienes necesidad que otros te enseñen. Todavía quieres que te enseñen. Todavía quieres que te llamen. Y algunos de ustedes hasta vergüenza les debería de dar. Ay, no sé si ya estoy decepcionado, creo que ya me voy a volver atrás. Vuélvete para atrás y la Escritura dice, mis ojos no se agradarán de aquel que vuelve para atrás. Así dice la Escritura. Y si volviere, no agradará mi alma. Pues solamente habla del sequedal que hay en tu corazón. Es todo lo que está de alguna manera hablando. Entonces estaban apagados, estaban de alguna manera tardos, flojos. Tito capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo, que si es que es el que escribió el libro de los Hebreos, también aquí en el libro de Tito, que él es el autor de este signo, y al menos tenemos registros de que él escribió el libro de Tito, en el capítulo 1, verso 9, fíjate lo que dice. Dice, retenedor, hablando de los requisitos de los ancianos y de los obispos, de los sobrevedores, dice que uno de los requisitos es que sea retenedor. Tito está después de Timoteo. Segunda de Timoteo y luego sigue Tito. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Luego dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, verso 11, a los cuales es preciso, es necesario, es urgente, es de vida o muerte, taparles la boca. ¿Por qué? Porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a los de la prosperidad, lo que no conviene. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Decía una persona, hay quienes sin saberlo hospedaron extranjeros y hospedaron de alguna manera extraños y hospedaron ángeles. Y decía el mismo hombre, y hay quienes recibieron doctrinas extrañas y hospedaron demonios. Y así es, la iglesia está débil, está enferma. Le preguntas al hermano que lleva 10, 15 años, le preguntas por los principios básicos, pobre, se pone a tartamudear, no sabe ni de lo que le estás hablando. Es una vergüenza que el testigo de Jehová conozca mejor el error. No, hermanos, después de mucho tiempo debías de ser maestros, dice la Escritura. Entonces es muy importante. No es un problema, una debilidad, una fragilidad, no es un defecto natural. Más bien es un pecado que hay en el corazón de la persona. Dice Juan 14:8. Libro de San Juan. Capítulo 14, verso 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjate lo que dice el 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué decepción! ¡Qué desánimo! ¡Qué desaliento! Puedes ver los ojos dulces del maestro, está a punto de irse a la gloria. Está a punto de darle una paliza al diablo y quitarle las llaves a la muerte y al demonio. Y ha puesto su mensaje de esperanza en los apóstoles. Y sale el Felipe con esas niñerías, demuéstranos al Padre. Y Jesús le dice, oye, he estado 3 años y medio contigo, no me salgas con que muéstranos al Padre. Y nos basta. Y así hay muchos.
Muchos son así. Hermano, esto no es correcto, eso no es normal, no está nada bien. Eso no es lo que Dios está pidiendo para nosotros. Hebreos 5:12. Capítulo 5, verso 12. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Imagínate qué ironía. Era el año 69. Cristo vino en el año 30. 33 años y medio. En el año 33 y medio el maestro es sacrificado. Después que es sacrificado se levanta, viene el Espíritu Santo y habilita a los apóstoles. Corre del 33 y medio hasta el año 69 y estos hebreos ya con tanto bagaje histórico y espiritual, ya ellos debieron de haber madurado, debieron de haber crecido y algunos estaban pensando volverse a los primeros rudimentos. Debían de haber sido maestros para enseñar a otros. ¿Y sabes qué estaban pidiendo? Invítenme a la reunión, por favor, porque siento que me estoy secando. Estoy pensando en apostatar. Imagínate qué decepción. Oye, ¿tú crees que estaban listos para que Nerón los persiguiera? ¿Tú crees que estaban listos para que la bestia de alguna manera los fuera sobre de ellos? No estaban listos, hermanos, no estamos listos. Y nosotros nos damos cuenta que nos han alcanzado esos años predichos en las Escrituras. La bestia está sobre de nosotros. En breve le va a cortar el cuello nuevamente a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Jacobo lo va a pasar a espada. En breve va a pasar eso. ¿Y qué va a pasar con aquellos que se hicieron tardos para oír? Hermanos, la persecución le viene. Viene la vacuna, viene de alguna manera el chip, viene de alguna manera la tribulación. Hermano, por favor arrepiéntete. Por favor, reconoce que eres un perezoso y que tú estás acostumbrado a que te den de comer y que tú escoges las reuniones, inclusive hasta para conectarte. Tú puedes decir, es que nadie me mandó invitación. Caramba, ¿no podías haber dicho, hermano, no me ha invitado? Pero no, hasta para eso eres perezoso. No, yo creo que es importante, hermanos, que entendamos, ya no estamos viviendo en los mismos tiempos que solíamos vivir antes. Si hace 100 y fracción de días, de febrero para acá, de febrero para atrás, llevábamos una forma de congregarnos, de hacer cosas espirituales, ok, hermano, te equivocaste, ya no estamos más en ese tiempo. Y para nosotros creemos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos habla, nosotros vemos que en el templo y por las casas va a ser de alguna manera la predicación. Sí, a algunos se les va a permitir abrir, otros no, otros sencillamente por las casas. Y la persecución, no hay nada nuevo debajo del sol que no haya sido antes. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús, quiero invitarlos a que ustedes puedan reconocer la posición, el punto donde están de alguna manera ustedes parados, ¿sí? Donde están ustedes, el punto espiritual en el que se encuentran. Quiero que lo reconozcan y que busquen al Señor. Que ustedes reconozcan que no están listos para lo que viene. Reitero, no hablo de los que van empezando, hablo de los que llevan tiempo, de los que el Señor está esperando que ya abran una iglesia en su casa, que permitan que la iglesia entre a su casa y que den de lo mucho que Dios les ha dado, que ustedes puedan dar en abundancia. Hablo de ustedes, hermanos. Hablo de ustedes, hermanas. Que ya, por favor, se dejen de estar guiando por sueños, por sentires, por yo pienso, yo creo, que para eso está la comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la palabra escrita. Ya conocemos el camino. Ya sabemos qué debemos de hacer.
Ya lo entendemos. Entonces es muy importante que nosotros podamos, dice en el capítulo 11, por favor, de Hebreos. En el verso 13, la invitación es que te puedas arrepentir y que con toda honestidad, número uno, para tu alma, ¿sí? Debería de ser para Dios, pero tristemente como te has hecho tardo, pues ya mínimo empiézale con tu alma, que seas sincero con tu alma, honesto con tu alma, para poderle ser sincero y honesto a Dios. Dice ahí, capítulo 11, verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Que ahorita comiences tú ya con una caminata en fe, reciclando todo lo que Dios te ha permitido aprender. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Sí? Y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que hoy tú puedas tomar esta postura y que comiences tú, ¿sí?, a mirar frecuentemente tu ciudadanía, tu herencia. Que tomes tiempo para meditar, hermano. Estos no miraban con los ojos físicos, estos miraban con los ojos del alma. Para que dejes de hacerte tanto, flojo, perezoso, descuidado. Y que empieces a ser diligente y que empieces a reciclar todo lo que Dios te ha enseñado. Dice, mirándolo de lejos y creyéndolo. Cuando tú crees la verdad de Dios, dice que ésta actúa poderosamente. Creyéndolo y saludándolo, no solamente lo miras, no solamente lo meditas, lo reflexionas, lo das por hecho, lo crees y de continuo lo saludas. Así como saludas todas las mañanas. Yo tengo gente agregada en el WhatsApp, hermano, que por la noche y por la mañana no falta el saludo. Dios te bendiga, que pases buenas noches. Dios está contigo, que Dios te prospere, que el que habita al abrigo del Altísimo, que de alguna manera more bajo la sombra del Omnipotente, Dios está contigo. Y ahí está. Que así seas para con Dios y para con tu herencia. Que la saludes continuamente, frecuentemente. Y que confieses que eres extranjero. Porque de lo contrario, si tú crees que es para siempre en esta tierra, ¿sabes qué? Vas a darte cuenta que el mucho conocimiento, los muchos beneficios que Dios te da, te van a privar de muchas victorias en esta tierra, de muchos beneficios físicos tangibles en esta tierra. Porque vas a tener que escoger entre un buen negocio, ¿ya? Escúchame, y una buena comunión con Cristo. ¿Y sabes qué vas a decir? Ya se me hizo tarde, yo ya me voy. Al rato estudio, al rato oro, en el camión oro. No digas mentiras, vas peleando con tu conciencia, con la música infernal que van poniendo. ¿Qué horas? No, ya, si tú confiesas que eres extranjero y peregrino, ¿sabes qué? Sencillamente vas a decir, mi prioridad, mi negocio es hacer la voluntad de Dios. Y lo que se me una, un negocio secular, una carrera, un esposo, una casa, ya es ganancia. Pero tu prioridad está en el cielo. La meditas, la miras de lejos, la confiesas, la crees, la saludas. Eso es lo que haces. Termino. Solo para leerte el versículo. No lo busques. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que hagas conciencia de lo que Dios te ha hablado hoy. Este mensaje viene de parte de Dios para ti y para mí, para todos nosotros. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, hoy le invitamos a que venga y haga de Cristo su príncipe, haga de Cristo su salvador, haga de Cristo su gobernador. En Él hay salvación, en Él hay seguridad. Esa ansiedad, esa incertidumbre, ese vacío, esa zozobra que siente usted, a pesar de los logros, a pesar de los éxitos temporales que usted ha conseguido,
quiero decirle que Cristo puede cubrir todos esos defectos. Pero necesita ser Cristo Jesús el Señor de tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero poner hoy delante de ti a tu amada iglesia, la cual le has dado mucho. México ha sido, Señor amado, un país donde tu iglesia ha degustado. Creo que son contados los estados donde ha habido persecución, contados, muy contados. Pero de ahí en fuera, la mayoría de estados donde la iglesia reside, Señor, ha degustado de mucha, Señor, libertad religiosa. Ha degustado de mucho tiempo. Ha degustado de muchos beneficios, tanto en conocimiento como en dones, como en repartimiento, Señor amado, de regalos espirituales, como en conocimiento a través de los ministerios. Señor, yo te ruego que traigas santo temor y sobre todo pon el querer como el hacer, que la iglesia se avergüence por ser tarda para oír, por ser dura de corazón. Que hoy tu iglesia entienda que si no cambia su actitud, el vino nuevo se va a derramar y su odre viejo, mañoso, se va a romper y perder. Pero si hoy la iglesia entiende por qué les has dado tanto tiempo de bonanza, por qué no ha habido persecución en México, por qué en México tenemos todas las libertades, o teníamos hasta hoy todas las libertades, Señor, para aprender y ser maestros, porque es que nos hemos hecho tardos para oír, perezosos, flojos, mañosos. Señor, perdona nuestro pecado. Señor, perdona nuestra tibieza. Perdona el cristianismo niño y afeminado, Señor amado, que hoy se quiere segregar en medio de nosotros. Perdónanos y ayúdanos a ser maestros. Quiero pedirte también por aquel bebé espiritual que hoy ha oído tu palabra y que quiere entrar en un compromiso real y verdadero. Por favor, entra por su puerta. Que tu gracia lo acaricie. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté. Ese joven, esa viuda, esa joven soltera, esa madre, ese anciano, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre. Que hoy pueda abrir su corazón y pueda entender lo que Jesucristo quiere. Por favor, lo que me has dado a mí, lo que le has dado a cada uno de mis hermanos, dáselo a él. Que sepa que Cristo no es una religión, más de las tantas que hay. Que Cristo Jesús es el Señor y el único capaz de mostrar cómo eres tú, Padre Santo. Venga tu reino a su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rompe el poder del mal hábito. Rompe el poder, Señor amado, del pecado. Rompe la influencia espiritual de Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos. Les invitamos a que puedan guardar este mensaje. No se hagan adictos a los mensajes. No se hagan de un espíritu mundano como solíamos ser, donde comprábamos el alterón de películas y película tras película y sin entender. No, guarde el mensaje en su corazón. Órelo, medítelo, ayúnelo, pídale al Señor y no descanse hasta que no sea usted un maestro, porque el tiempo lo demanda. Que Dios me los bendiga. Pasen muy buena tarde. Gracias. La paz del Señor.